El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a Isaías 52, verso 7. Vamos a ver tres versiones acerca de esta porción bíblica. La primera está en la Biblia, Dios habla hoy, y dice así: qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: tu Dios reina. Esta otra porción está en la Reina Valera, que es la que ustedes tienen. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y esta otra es una versión católica que se llama la versión Nácar Colunga. Y dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la salvación, diciendo a Sión: reina tu Dios. ¿Cuántos saben que los pies hablan? Pero si los pies no tienen boca, ¿cómo es que hablan? ¿Pero hablan o no hablan? A ver, vamos a ver. Tal vez muchas personas piensan que no hay mucho de qué hablar de los pies y su importancia en el cuerpo humano. Además de servirnos de herramienta para trasladarnos de un lugar a otro. Quien así lo piense está equivocado. Porque hay mucho que decir en bien o en mal sobre los pies. Hasta hay un refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Así que si usted piensa que ese refrán no tiene conexión alguna con los pies, se equivoca nuevamente. Pues sí tiene conexión. Porque la Escritura dice que no debemos unirnos con cierta clase de gente que sus pies siempre llevan al pecado. Y aquí va a encontrar a los pies hablando. Proverbios capítulo 1, verso 10. Empezando el verso 10 dice: si los pecadores te quieren engañar, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan: vení con nosotros y tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Vamos a llenar nuestras casas con todo lo robado. Así que vení y compartí tu suerte con nosotros. Vamos a tener entre todos un fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Alejate de sus malos caminos. Pues este tipo de gente tiene prisa por hacer lo malo. Y tienen prisa para derramar sangre inocente. Isaías 59, verso 4. Nadie hace denuncias justas, dice, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en mentir y en palabras falsas. Y están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Incuban huevos de víbora y tejen telarañas. Y el que come esos huevos se muere. Y si uno los aplasta, salen serpientes venenosas.
Con esas telarañas no se hacen vestidos. Nadie puede vestirse con lo que ellos tejen. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de paz. No hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son caminos torcidos. Y los que andan por esos caminos no encuentran paz. Es tan clara la advertencia de Dios hacia el hombre con respecto a cuidar dónde van nuestros pies y también a mirar quiénes son nuestras amistades y ver si nuestros pies van hacia el mal. El que peca nunca quiere pecar solito. Siempre hace una invitación, expresa su invitación, sea lo que sea, nunca quiere estar solo. Por eso es que Isaías 52:7, como leímos al principio, dice que hermoso es llegar a ver por las colinas el que trae buenas noticias y al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación o la salvación y le dice al Sión, tu Dios reina. A Dios no le interesa que sus pies sean deformes, porque enzapatados toditos los pies se ven bien. No le interesa. No le interesa si tus pies son negros, curtidos o callosos. No le interesa que tengan uñeros tampoco, ni tampoco que sean pie plano. No le interesa a Él. Si es que tus pies son usados para el bien y se dirijan en la dirección correcta, para Él los pies que se dirigen en la dirección correcta y que anuncian las buenas nuevas de salvación, dice que son pies hermosos. Hermosos son los pies, dice, del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que le interesa a Dios. Y vaya a Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje, decía Pablo, si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Nahum capítulo 1, verso 5. Miren, dice, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Habían unas torres donde estaba el vigilante y ellos sabían cuándo el que venía traía buenas noticias, por la forma en que corría. Y quien predica la palabra de verdad es un mensajero de paz. Pero esto solamente puede hacerlo quien se lavó los pies y está calzado con la preparación del Evangelio de la paz. No puede ir uno a dar un mensaje que no conoce. No puede ir uno a anunciar paz cuando no tiene paz. Porque de lo que abunda en el corazón, sale por la boca. Vaya a Efesios capítulo 6, verso 15. Pablo dice, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Para anunciar el Evangelio, primero hay que quitarse los zapatos viejos, que están sucios, que están contaminados con todas las inmundicias que existen en este mundo. Antes de recibir el ministerio del Señor, Moisés recibió una orden. Aquel día, cuando Moisés vio la zarza ardiendo y le entró la curiosidad del por qué no se consumía y comenzó a acercarse a la zarza,
tras que él iba a llegar a la zarza, el Señor le dijo que se quite las sandalias de los pies, porque el lugar donde estaba pisando era un lugar santo. La zarza es tipo del Espíritu Santo. Es en la zarza entonces, o en el altar de Dios, donde el Señor Jesucristo nos lava los pies. Y luego de esto, nosotros estamos obligados a cuidar nuestros pies para que sean limpios, santos y consagrados para anunciar las buenas nuevas del reino. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 9. Él cuida los pasos de sus fieles, dice, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. Por eso decía el profeta Zacarías que no es por fuerza, sino por el poder de su Espíritu. Y ahí, cuando nosotros comenzamos a caminar de esa manera, cuidando nuestro caminar, con los pies limpios, en santidad, con los aprestos del Evangelio, ahí recién se cumple lo que le dijo Moisés y lo que le dijo Josué. Yo les entregaré todo lugar que pise la planta de sus pies. No es cualquier pie el que toma posesión de la tierra. No es el pie que le gusta ir a cualquier lado. Es el pie que camina en santidad. Y el pie que camina en santidad y el pie que se consagra, ese es el pie el cual recibe la tierra donde pisa. Josué 1:3 dice, tal como le prometí a Moisés, le dice el Señor a Josué, yo les daré toda la tierra donde ustedes pongan el pie. ¿Quiénes iban delante del arca? Los sacerdotes. Cuando ellos pusieron su pie en el agua de arriba, dice, se detuvo. ¿Y cómo vivían los sacerdotes? ¿Cómo tenían que vivir los sacerdotes? En santidad y en consagración. Es más, tenían una plaquita aquí arriba que decía santidad a Jehová. Deuteronomio 11:24. Está repitiendo lo mismo que le dijo a Josué, está repitiendo lo mismo que le dijo a Moisés. Ahora le está diciendo al pueblo, donde ustedes planten el pie, allí se quedarán sus fronteras. Y se van a extender desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Así que Dios cuida y no permite que los pies de sus hijos resbalen ni tropiecen. Cuando uno anda en santidad y en temor de Dios, Él no permite que nuestros pies resbalen. Los pasos del hombre justos son ordenados por Dios, dice la Escritura. Y aquí en la traducción dice, Él cuida los pasos de los fieles. O sea que Él mismo nos va a cuidar para que nosotros no andemos a resbalones. Salmo 66:9 dice, porque nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Vemos dos cosas ahí. La primera, ¿qué tiene una persona que anda en santidad? Vida. ¿Y qué más tiene la segunda? Protección. Salmo 91:12 dice, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esta palabra la conocía el diablo. Por eso se la dijo Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4. Mandará a sus ángeles acerca de ti, le dijo, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Salmo 121:3 dice, nunca permitirá que resbalen, nunca. Y nunca se dormirá el que te cuida. Estas son promesas grandísimas, hermano. Nunca había visto tanta promesa junta. Vaya a Mateo 4:6.
para que vea cómo el diablo sabe la Biblia más que el creyente. Y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque la Escritura dice que Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Dónde está eso? Salmo 91, ¿cuánto? 12. Además, Dios alumbra el camino de sus siervos. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies, dice la traducción, es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y en la otra traducción dice, ojalá yo me mantenga firme en obediencia a tus leyes. Y con todo eso, nosotros también tenemos la obligación de cuidar nuestros pies. Hace muchos años escuché lo siguiente acerca de los pies. Era como una carta a los pies. Y decía, queridos pies, quiero darle gracias a Dios porque nací con ellos, con los pies. Y me acompañaron, decía la notita, desde el vientre de mi madre. Con ellos, con mis pies, aprendí a caminar. Aunque siempre los maltrataba, nunca los cuidé, me metí en el barro, me metí en la suciedad, no los limpiaba ni le hacía tratamiento de limpieza. Y aún así, queridos pies, ustedes nunca se quejaron. Nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. No entendemos que Dios nos ha dado 2 pies para caminar con el mensaje de esperanza en el mundo. Muchísimos los hacen andar sus pies por caminos lodosos, con pedregales llenos de piedras, en arenales calientes, hasta el lugar que ustedes quieren. Jamás le han dado una caricia a sus pies y nunca le agradecen por soportar todo el trabajo y todavía para algunos el peso encima. Entonces lo que quiero es que entiendan el valor de los pies, para que ustedes puedan tomar sus propias precauciones. Si tropiezas con tus pies, puedes caerte. Si resbalas con tus pies, puedes romperte un tobillo. Si se contaminan tus pies con gangrena, pueden ser amputados. Por eso es necesario ver por dónde andas, para que no sea demasiado tarde. Así que hay que ver dónde te conducen tus propios pies, porque a tus pies los conduces con tu cabeza. Por lo tanto, antes de que sea demasiado tarde, quiero que tengas en tu mente la utilidad de tus pies, para que no te acuerdes de ellos cuando ya no los tengas. Yo conocí a un abogado que era amigo de mi padre y le cortaron su pierna hasta acá, hasta arriba también por diabético. Decía él, me pica mi pie. Y la mujer le decía, ¿pero cuál pie? El pie que no tengo, decía. La sensación nunca se pierde. Hay un peligro en nuestro caminar, por eso Dios también nos habla en su palabra del valor de nuestros pies. Porque podemos caminar con nuestros pies por el camino de paz, paso a paso podemos llegar lejos. ¿Por qué? Porque son el mejor método o el mejor medio de locomoción. Por eso nuestros pies representan los aprestos del Evangelio, porque con ellos vamos a predicarle a la gente del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Quiere enseñarnos a pensar y a pensar de otra manera, a pensar dónde nosotros estamos dirigiéndonos con nuestros pies. La Biblia tiene muchísimos más textos para hablar acerca de los pies. Infinidad de textos, de las manos, de los ojos, del corazón, del pensamiento, de los pies. Muchísimos.
Ahí está la integridad de la persona, la totalidad de la persona para enseñarnos a caminar, a pensar, a mirar y a hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Los pies soportan todo el peso de la estructura del cuerpo. Por eso fíjense que cuando la persona es muy gorda, le duelen mucho los pies. Y cuando se le dice tienes mucho peso o tienes sobrepeso, por eso te duelen los pies, la gente no entiende. Pero igual no entiende la gente cuando a los amigos le dicen vamos a tal parte y es malo, no lo entienden. Pero la responsabilidad de nuestro caminar no podemos achacarla a otro, es nuestra propia decisión. Jesús no se dejó vencer con el enemigo. Es más, de ahí Él comenzó su ministerio y lo comenzó en victoria, porque Él conocía la palabra más que el diablo. Y por eso cuando el otro le decía, haz tal cosa si eres hijo de Dios, Él le decía, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros estamos siendo llamados a entender lo que Dios quiere enseñarnos, porque Él nos ha dado un mensaje de reconciliación, y el mensaje de reconciliación hay que llevarlo donde están los perdidos. No van a venir los perdidos para que vos les hables, vos tienes que ir por los caminos, tienes que ir por los mercados, tienes que ir por las plazas, tienes que ir donde están los perdidos, y para eso necesitas tus pies. Y cuando hagas lo que Dios te ha mandado a hacer, Él mismo te va a cuidar. Él mismo va a evitar las caídas. Porque si no, si comenzás a andar en tu voluntad, en lo que vos piensas y en lo que vos crees, vas a vivir en resbalones toda tu vida. Dios tiene grandísimas promesas y son para los creyentes. Grandísimas bendiciones, grandísimas oportunidades. Pero también Él nos está llamando a una consagración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pisar con fuerza. La gente se conoce por la forma en que camina. Hay gente que no se siente cuando camina, pero hay otros que lo siente uno de lejos porque arrastran los pies, no, le sacan brillo a todo. Entonces, la gente sabe cómo uno camina. Si nosotros caminamos en santidad, ¿la gente lo va a saber o no lo va a saber? ¿Y la santidad tiene buen olor o no tiene buen olor? Tiene buen olor. Cuando hay santidad, la iglesia se llena. Cuando no hay santidad y hay contaminación en el campamento, la iglesia comienza a dispersarse. Todos somos responsables de llevar este mensaje, porque el Señor dijo, vayan por todo el mundo predicando, enseñando, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Hagan discípulos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos para ser discipuladores. La gente tiene que saber que es pecadora, tiene que saber que tiene una necesidad, tiene que pedir perdón a Dios. Entonces, ¿cómo le va a decir uno a la gente que se arrepienta? Uno tiene que conocer la palabra. Uno tiene que aprender a caminar recto. Uno tiene que aprender a caminar en santidad. Cuando una persona camina en santidad, puede mirar de frente. Cuando una persona está andando mal, no mira de frente. Dios nos está llamando a aprender a usar los pies que Él nos ha dado para llevar el evangelio de las buenas nuevas, pero para eso también nos está llamando a acercarnos a la zarza, a hablar con el Espíritu Santo diariamente para que Él nos dirija de manera correcta y nos enseñe lo que nosotros tenemos que decir. El mundo está agonizando de necesidad. La gente está necesitada, pero no quiere palabrería.
No quiere algo barato, como el evangelio que se presenta últimamente. Quiere un evangelio como el de la iglesia primitiva, donde los apóstoles y los discípulos daban su vida por lo que creían. De ese tipo de creyentes, con 12 se revoluciona esta nación. Y que tengan tal entrega que puedan ellos perder su vida por lo que creen, nosotros haremos temblar esta nación. Pero ¿quiénes van a ser los 12? La gente está buscando algo diferente. ¿Y sabe qué? Donde lo encuentre, se va a quedar. Así que más te vale que te intereses por lo que Dios te está diciendo, para que puedas decir, ay, que son bonitos mis piecitos, porque el Señor lo dice. ¿Cuántos van a cuidar sus pies de aquí en adelante? Eso conlleva leer la Escritura, porque a los fieles Dios no permite que resbalen. Y lo último para las mujeres. Ahí en Proverbios habla de las mujeres, dice que nunca están en su casa, andan con las patitas en las esquinas. Si usted no se sienta a leer la Escritura, usted no va a aprender. Porque nadie puede leer así, Proverbios 1:5, caminando, nadie va a aprender así. Es sentado, dándole un tiempo, un lugar. Eso se llama realmente comienzos de una entrega. Pónganse de pie. ¿Ya están todos de pie? Entonces hagan así los pies. Despacio, así. Con cariño. Son sus piecitos. ¿Saben qué, hermanos? Cierre sus ojitos y levante su mano. Y dígale al Señor, si sus pies los han llevado a ensuciarse, dígaselo al Señor. Ya usted sabe que Él lo sabe todo. Pero cuando nos llama a declarar lo que nosotros hemos hecho, es solamente que nos está invitando a ser sinceros con Él. Ya sabe dónde has ido con tus pies. Ya sabe dónde los has ensuciado. Ya sabe dónde estabas atascado hasta hace media hora atrás. Pero te está dando la oportunidad, como se la dio a Adán. ¿Dónde estás tú? Así que si quiere, ya sabe que la oración tiene que estar de acuerdo con el sentir. Entonces, si estás de acuerdo con eso, repetí conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, porque yo mismo no tengo ninguna justicia. Por eso me acerco, cubierto con la justicia de Cristo, para declarar que no he valorado los pies que me has dado para movilizarme. No les he visto la utilidad, nunca les he dado importancia, pero ahora reconozco que mis pies hablan por mí. Donde yo vaya, los pies me delatan, porque con los pies voy. Y reconozco, Dios, delante de ti, que mis pies los he ensuciado, los he enlodado, los he atascado y los he llevado donde no deben ir. Y yo te pido que me perdones, que me laves con tu sangre, porque yo quiero, Señor, que tú me cuides para que yo no resbale. Yo he entendido hoy que solo el hombre justo es cuidado por ti. Yo quiero ser un hombre justo, una mujer justa por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.